Hay muchos lugares donde el sistema de provisión de vivienda es triple. Provee la administración, provee el mercado y proveen los operadores con ánimo de lucro limitado. En nuestras ciudades, por ejemplo en la ciudad de Barcelona, el mercado pesa el 98,5% de todo el mercado, o sea, es el 98,5% de la oferta. Lo público somos residual, somos testimonial, tenemos poca capacidad estructural. Y después, nuestra ciudad, la ciudad de Barcelona, tiene un 70% de propiedad, que en el caso de otras ciudades es todavía mucho más. Entonces, en un contexto en el que casi todo es mercado y casi todo es propiedad, pues es relativamente difícil aplicar exactamente el mismo tipo de instrumentos que aplican en otros lugares, donde lo habitual es que el mercado sea solo una parte de toda la provisión de vivienda y la vivienda en propiedad sea una parte, incluso una parte pequeña. En relación a la regulación del mercado de alquiler privado, en Alemania el contrato habitual es el indefinido. Y no es por buenismo, es porque el propietario quiere indefinidamente obtener una rentabilidad por su bien y el inquilino quiere vivir con una cierta seguridad en el lugar donde vive. Lo normal en Alemania, en muchas ciudades grandes, es que se tome como referencia una cosa que se llama el Mietspiegel, que es un indicador de precios de alquiler de mercado, vamos a llamarlo precios medios o precios de referencia. Y los operadores privados, tanto arrendatarios como propietarios, se adhieren a ese indicador oficial que lo que hace es controlar tanto a la alza como a la baja caídas y subidas muy fuertes de los precios. The national government, the role of national government is very important. It sets the legal framework, the Housing Act, etc. It maintains financial and material supervision over the housing associations, and it regulates the rents. That's important. In the Netherlands we have a national point system of rent regulation. So it's not local, but it's national. Spatial planning is important, public space. In Amsterdam, we have a municipal housing company which owns most of the land. We have a leasehold system, and that gives the municipality, of course, a lot of influence on developments in the city. If we look at possible lessons to learn is don't go for the uniform measures, look at the transformation possibilities, self-construction, cooperation between the municipality, the tenants organization and the housing associations, and financial guarantee, I think, is an important thing to think about. Este año tenemos ante nosotros un desafío enorme y es el desarrollo de la Ley de Vivienda Vasca, aprobada en junio del 2015. En Euskadi hemos convertido el acceso a una vivienda digna en un derecho ciudadano reconocido por la ley, en un rango similar a la educación, a la renta de garantía o a la atención a la dependencia. En nuestra sociedad nos encontramos a una triste e injusta paradoja. Por un lado, existen miles de personas demandando una vivienda a precio asequible en la que desarrollar su proyecto de vida y al mismo tiempo existen también viviendas vacías que se van deteriorando con el paso de los años. Housing is not only an economic but especially a social good. Housing is not treated like other goods. It is a social good which needs a certain kind of protection, legal protection. If you want to have a rent market which is fair, then you really have to incorporate a social rent law and price stabilization mechanisms. Otherwise, it will not work because you have too less social housing. You can't compare it with the Netherlands. If you want to change something in your housing markets, you have to do it in the private markets, and there you have the two indispensable elements, which is the social rent law, yes, and price regulation mechanisms. The countries with the highest level of security for tenants, because those countries have also the highest share of rental housing. And the countries are quoted. The country with the biggest share of tenants is Switzerland. It is 65%. Then Germany, the Netherlands, Austria, Sweden and Denmark.